¿por qué nos cuenta un poquito más de todo lo que viene antes de una visita, las metodologías, la planeación y por qué una entidad se gana una visita? No es sorpresa o no es que el lunes en la mañana se levantan los funcionarios y dicen dígame un número y vamos a esta empresa. No, algunas compañías en su momento reportaron información que generaba algún tipo de preocupación para la entidad. Pero eso es imperdonable, pero hay sanciones personales y sanciones institucionales. Entonces, todos tenemos que cuidarnos. La visita en este momento la podrían llegar a recibir poco más de 8.000 sociedades en este momento. Bienvenidos al podcast de Infolaft. Tal vez una de las entidades más queridas en el sistema antilavado colombiano es Naciones Unidas, la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas. Y dentro de las personas que trabajan ahí, pues hay una persona también muy respetada, muy querida, que hoy va a ser nuestro invitado. Juan Francisco, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Alberto, por la invitación y pues un gusto poder estar acá con ustedes y con todas las personas que nos van a ver y nos van a oír. Hoy vamos a hablar de un tema que para muchos es temido, es como un coco. Y usted nos va a dar unas muy buenas pautas para cómo atender las visitas, la supervisión. Mi propuesta es la siguiente: veamos todas las visitas, la supervisión tiene un momento en que nace, se desarrolla, ¿sí? Se reproduce y muere. Es como un ciclo de vida. ¿Cómo es ese ciclo de vida? ¿Cómo tiene que avanzar una visita? Muchas personas dicen me llegaron, y cuando lo saludan y le dicen me llegaron, se imaginan que es como si llegara en paracaídas, como si el supervisor ese día fuera pasando por ahí y le da por golpear y entrar. ¿Por qué nos cuenta un poquito más de todo lo que viene antes de una visita, las metodologías, la planeación y por qué una entidad se gana una visita? Bueno, yo creo que aquí es muy importante decirle a la gente que esto ha tenido un periodo de maduración importante y la primera disposición que se dio por parte de la Superintendencia de Sociedades fue por allá en el año 2009, en donde de manera general se instruyó a todos sus supervisados para que implementaran algunas medidas en materia de prevención. De ahí digamos que la autoridad ha venido obligando a más sujetos, ha incorporado a algunos que por algún motivo u otro, por la coyuntura, han tenido que adoptar estas medidas, y de ahí, producto también de los requerimientos que le comienzan a hacer a Colombia, cosas tan sencillas para que ustedes sepan, les dicen a las autoridades, bueno, cuénteme usted cuántas visitas ha hecho, qué supervisión está adelantando, cuántas capacitaciones ha impartido este año y cuántas multas se han impuesto. Entonces de ahí, de los reportes que comenzó a hacer la Superintendencia de Sociedades, fue que se pensó en una política de supervisión, por decirlo así. Entonces digamos que la visita en este momento la podrían llegar a recibir poco más de 8.000 sociedades en este momento, pero piensen ustedes que la supervisión tiene un paso antes, como usted lo mencionaba. Nosotros podemos hablar de una supervisión in situ o una supervisión extra situ. Seguramente muchos de ustedes han recibido algún requerimiento por parte de la superintendencia. Seguramente ustedes en este momento han diligenciado algo que se llama el informe 50, el informe 58. Algunas compañías en su momento reportaron información que generaba algún tipo de preocupación para la entidad. ¿Cuál preocupación podía ser? Digamos que algo tan sencillo como que no tenían inscrito a su oficial de cumplimiento ante el CIDEL. Pero eso es imperdonable, me explico. Una persona que tenga un sistema y no haya tenido oficial de cumplimiento o no lo haya inscrito, puede ser o un descuido o realmente que no tiene nada. Entonces me imagino que por eso hay que ir a mirar más. Exactamente, entonces digamos que uno podría comenzar a hablar como autoridad de señales de alerta. Sí. Entonces, ¿qué señal de alerta o qué síntomas me pueden decir que la empresa puede tener algún grado de incumplimiento? Un síntoma muy grave es no tener a su oficial de cumplimiento ante el CIREL.
pero podíamos también llegar a pensar que algunas personas tal vez no estaban reportando la información en esos informes. Entonces, la autoridad no se podía quedar simplemente en que dijeron, sí, tengo oficial de cumplimiento, sino que a veces se podía ahondar un poquito más. Y, por ejemplo, se le preguntó a algunas entidades, bueno, me parece muy bien que usted tenga su oficial de cumplimiento registrado ante el CIREL, apórteme la prueba de eso. Y digamos que hay algunas compañías, pese a que respondieron, pese a que dijeron que tenían su oficial de cumplimiento, pues nunca encontraron esa prueba, pues porque no existía. Entonces, tenemos claro que todo se basa en que hay una norma, que hay que cumplirla, que se ha fortalecido, norma que proviene de unos estándares internacionales, de una presión internacional porque Colombia tenga un buen nivel, y de eso hay unas estadísticas y hay un esfuerzo por cumplir con esos, digamos, estándares internacionales, y hay toda una metodología para hacer las visitas, que usted nos decía que hay como dos grandes, las visitas que son presenciales, que llegan a la entidad, y las que son por comunicación, las extra situ y las in situ. Pero ¿cuál es la metodología en la superintendencia cuando los capacitan para dar una visita? ¿Cuál es la, digamos, cuáles son esas pautas que tiene el supervisor para hacer su trabajo? Bueno, entonces, una vez definidos los sujetos que se van a visitar, ¿Cuántos dijo usted que eran? los sujetos obligados, ¿Pero la cuántos? superintendencia tiene la posibilidad de visitar o de requerir a cerca de 8.000, 8.200. Entonces, lo que usted está diciendo le interesa a más de 8.000 personas. Y yo creo que a más, porque digamos que algunas autoridades han comenzado a atender lo que la Superintendencia de Sociedades ha adelantado en los últimos años, y podemos decir entre comillas, o en el buen sentido de la palabra, han comenzado a copiar o a atender esas buenas prácticas que la entidad ha adelantado. Uno ve, por ejemplo, que algunos sujetos que, pese a no estar obligados por la Superintendencia de Sociedades, dicen, yo voy a adoptar el capítulo de... Claro, porque el capítulo, decimos, pues, el capítulo sobre los temas de lavado de activos termina diciendo que es una buena práctica. Exacto. Entonces, para esas empresas que también lo adoptaron como una buena práctica empresarial, yo creo que sería bueno que atendieran estas recomendaciones que aquí van a tener, porque si lo hacen como una buena práctica empresarial, pues uno quiere decir que eh, van a querer tener el mejor sistema, ¿cierto? Un sistema que realmente sea efectivo. Entonces, ¿qué hace la autoridad? La autoridad dice, yo ya tengo a mis sujetos obligados, tengo que hacer un plan de visita. Y no es sorpresa o no es que el lunes en la mañana se levantan los funcionarios y dicen, dígame un número y vamos a esta empresa. No, sino digamos que hay muchos insumos. Está el informe 50, el informe 58. Y una vez delimitadas las compañías, lo que hay que hacer o lo que hacen es un plan de visita. En el plan de visitas se revisan algunos insumos, como por ejemplo algo tan básico de cómo están conformados los administradores, tiene o no tiene junta directiva. Y con estos cambios que se hicieron en el capítulo 10, es muy importante, yo creo que el papel que van a jugar los administradores. ¿Por qué? Puede pasar que la autoridad vaya y diga, yo quiero hablar con determinado miembro de junta. ¿Usted qué papel tuvo en la elección del oficial de cumplimiento? ¿Usted conoce cuáles son los riesgos a los cuales está expuesta la compañía? Y digamos que esto está en plena libertad, tal y como está establecido el capítulo 10, que eventualmente en algún punto le impongan sanciones no a las compañías como lo han venido haciendo, sino a determinadas personas que han incumplido algún deber particular derivado de las obligaciones del capítulo 10. Claro, porque hay unas normas que también van acompañadas de un régimen sancionatorio, que tiene todo un procedimiento. Las sanciones no llegan de la noche a la mañana, pero hay sanciones que además tienen unos máximos, pero hay sanciones personales y sanciones institucionales. Entonces, todos tenemos que cuidarnos porque no es, ay, tan de mala la entidad, se ganó una multa, puede ser el oficial de cumplimiento, puede ser el administrador, o puede ser una persona que incumplió alguna norma que estaba obligado a obedecer. Entonces, esto tiene un régimen y tiene unas sanciones. Yo creo que es muy importante lo que usted nos recuerda, que hay sanciones personales, no son muy comunes, pero existe la opción.
No son muy comunes, existe la opción y mi recomendación, y esto sí es de manera personal, es que siempre digan la verdad. No se pongan a inventar temas que no están, porque en algún punto podría darse un traslado, por ejemplo, a la Fiscalía General de la Nación. Ustedes le están reportando determinada información a una autoridad y en la medida en la que esa información no corresponda a la realidad, pueden verse inmersos en un proceso. No, y usted lo hablaba al principio, cuando usted al principio decía, las personas no encontraron las pruebas del CIREL o manifestaron, pero es que ustedes se hablan con la UIAF, ustedes se hablan con otras entidades, existe posibilidad de conseguir pruebas. Es más, las superintendencias tienen unas capacidades técnicas muy grandes, pueden pedir copias de discos duros, pueden tener copias de espejo, pueden tener acceso a todas las comunicaciones. Entonces, realmente decir mentiras creo que es muy difícil, pero además es un delito y es innecesario. Es mejor prepararse para que no pasen las cosas, pero el tema de la honestidad en las visitas es muy importante. Yo creo que vale la pena que recordemos las capacidades probatorias que tienen las autoridades, las superintendencias en estos casos. Ese es un punto muy importante porque en el año 2019 se analizó en cierta medida las capacidades que podía llegar a tener la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades. Ese punto fue de manera particular en las facultades que le habían asignado a la entidad en materia de investigación y sanción por la conducta de soborno transnacional. Pero el análisis que realiza la Corte Constitucional dice, mire, la superintendencia puede ir a una visita administrativa, acá se hacen visitas administrativas, puede ir y solicitar información que guarda relación con el objeto de la compañía, con su desarrollo propio, no tiene que avisarlas, puede ir de sorpresa. Puede recaudar cualquier información y recaudar cualquier información, tengan en cuenta que las superintendencias tienen laboratorios forenses donde pueden hacer una copia, por ejemplo, de el celular, la tablet y el computador. Ahí no se está incautando nada, no se está interceptando, sino simplemente se va a tomar una imagen de la información que reposa en la compañía. Y digamos que en ese punto se puede encontrar información que puede ser muy interesante para la autoridad y se puede llegar a ver realmente cómo está la compañía y, y saber qué, qué puede entregar, qué le pueden pedir. Sí, yo creo que hay dos tipos de visitas. No solamente las visitas in situ, sino las visitas extra situ, pero también están las visitas cuando la autoridad sabe que hay un problema y otras visitas cuando la autoridad solamente cree que hay un riesgo. Y están esas visitas en las cuales ya se sabe que hay un problema. A veces por cooperación interadministrativa o por cooperación internacional se sabe de un caso de corrupción, de soborno transnacional, y ahí actúan, y esas no son visitas tan amigables, esas ya son visitas un poquito más hostiles. ¿Cómo ve usted esos diferentes tipos de visitas? Exactamente, digamos que está la política de supervisión y dentro de esa política de supervisión podemos decir que existen unas visitas en donde incluso en algunos casos le envían una solicitud de información previa a la sociedad. Le dice, bueno, usted remítame A, B, C y D, remítame la copia del registro ante el FIDEL, si realizó o no capacitaciones, la designación del oficial de cumplimiento. Todo eso porque se parte de la buena fe, entre comillas, de la compañía y lo que se quiere es que tengan un buen sistema. Está ese punto. De hecho, con ocasión de la pandemia se habilitó la posibilidad de hacer visitas de manera remota. Uno vía reunión Teams se conecta con el oficial de cumplimiento y con las personas que se determinen para la visita y uno les comienza a hacer la entrevista, eventualmente ellos muestran alguna información y ahí concluye. Eso se puede hacer, por ejemplo, para el caso del capítulo 10 del capítulo 13, que tiene que ver con todos los temas de corrupción o de soborno transnacional asociados a un programa de cumplimiento. Digamos que en esas visitas, podemos decir, es mucho más amigable. Que hay que rescatar
de muchas visitas que se hicieron. Digamos que aquí no mencionamos nombres, pero muchas empresas se llevaron una felicitación de decir, realmente no hay observaciones, sigan por ese camino, han hecho capacitaciones, han capacitado puntualmente a la persona que sale del país a hacer negocios, sabe en qué consiste la conducta de soborno transnacional. Entonces yo creo que eso también es importante rescatarlo de las empresas, que se parte de esa buena fe y en algunos casos, como le decía, pues se han llevado una felicitación. Entonces tenemos un espectro que va desde la felicitación hasta dónde. Hasta la sanción. ¿Y qué sanciones se han impuesto y que son públicas? Se han impuesto unos montos, uno podría decir realmente bajitos. Antes no existían esas sanciones. Se ha instruido o se ha impartido la orden administrativa de leer la sanción ante la junta directiva y el máximo órgano social. Yo creo que esa, y creo que usted me lo había comentado, es tal vez la peor sanción. Pues, dejando viva la organización, sin ordenar el cese de operaciones, ¿cómo es en la práctica esta sanción? Explíquenos por qué es tan dramática, por qué es tan fuerte y por qué es una sanción realmente que yo creo que cambiaría conductas en cualquier organización. Pues yo creo que es una sanción que tiene que calar en la empresa, tiene que ser un llamado de atención muy fuerte, en el sentido que si yo soy un miembro de junta y veo que una autoridad me impuso una sanción por incumplir medidas en materia de prevención en lavado de activos, quiere decir que en la compañía está pasando algo y yo como administrador debo tomar medidas en el asunto. Supongan en otros casos que van a querer comprar esa compañía y van a pedir las actas y van a revisar que, por ejemplo, Claro, en una debida diligencia, en un due diligence, lo primero que hacen es pedir información de las actas. y es normal, o en un buen proceso de diligencia, que pregunten por qué se dio esta sanción. ¿Qué hizo usted después para mejorar este sistema? ¿Realmente siguió igual? Entonces, ese es un punto importante. Tengan en cuenta que la autoridad es administrativa e imparte órdenes. Eventualmente podría imponer otras. Podría decir, mire, yo necesito que usted me haga un plan de mejoramiento. Y en ese plan de mejoramiento usted me va a hacer unas capacitaciones determinadas. Usted me va a tener que enviar un informe de manera periódica. Ahí en el capítulo 10 hay unas obligaciones particulares para los administradores, para los oficiales de cumplimiento, que en cualquier momento la autoridad podría utilizar. Digamos, una pregunta que se hace todo el mundo es, ¿cuánto duran las visitas? ¿Cuándo se van? ¿Y cuándo yo sé cómo me fue? Bueno, entonces, como les mencionaba, se hace un plan de visitas, se hace, entre comillas, esa identificación de cómo está la compañía, desde el certificado de asistencia y representación, si por ejemplo ha tenido sanciones o no. Todo este manual, eso es público y las personas lo pueden consultar. De hecho, hasta podrían preguntar a la entidad, dígame, ¿usted qué información va a requerir? Y acá les doy una pista: en la política de supervisión, tanto para en materia de prevención del lavado de activos como para programas de transparencia y ética empresarial, la superintendencia le dice a sus funcionarios qué es lo que usted tiene que verificar dentro de esa supervisión. Entonces, vuelvo al tema de la inscripción del oficial de cumplimiento ante el CIDEL, pero también si realizó o no las capacitaciones, si tiene metodologías, si se aprobó el manual, cómo están sus políticas. Dentro de esas instrucciones, las estaba revisando, hay alrededor de 18 instrucciones que cualquier oficial de cumplimiento podría descargar desde la página, es poner la política de supervisión y ahí podría comenzar a hacer ese chequeo de qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. ¿Cuál sería mi recomendación para los oficiales de cumplimiento? Podrían eventualmente hacer esos simulacros. ¿Qué tal que el oficial de cumplimiento esté de vacaciones? Yo creo que un representante legal responsable debería estar en capacidad de atender la visita y decirle, mire, yo conozco las políticas, yo sé cuáles son los riesgos a los cuales está expuesta la compañía, darle un parte de tranquilidad a la autoridad.
¿sí? No se trata, y en algunos puntos siempre decimos, de copiar y pegar un manual o que ese oficial de cumplimiento esté en muchas compañías y realmente digan, no, qué pena, pues es que yo hoy trabajo en la compañía A, B, C y D, no voy a atender la visita. Pero entonces el documento central en el cual yo sé si me fue bien o me fue mal es el pliego de cargos Entonces, o el informe de visita. ¿Usted con qué documento cree que uno ya sabe cómo le fue? Entonces los funcionarios elaboran sus papeles de trabajo y producto de eso se hace un informe. Dentro de ese informe, terminada la visita, se dejan algunas observaciones y entre comillas, pues va con la firma de las personas que atendieron la visita. No tenía manual, no realizaron capacitación. Y acá me parece importante soplarle algo a los oficiales de cumplimiento y es que miren que ya vamos casi para 2 años y eventualmente la autoridad ahorita les podría decir, bueno, ¿qué actualizaciones han propuesto? ¿Cómo van con ese punto? Sí, ha cambiado su matriz, porque muchas personas se quedaron con la primera matriz. A mí me parece que cuando una visita sale bien, no hay que celebrar solamente, por varias razones. La primera es que los supervisores nunca ven todo, nunca está dentro del alcance ver todo. Entonces no quiere decir que tenga un sello de que no tiene problemas, quiere decir que no encontraron en lo que vieron. Entonces sí vale la pena evaluarse integralmente y mirar si está funcionando el sistema, porque muchas personas dicen es que a mí ya me visitaron y estoy bien. Yo creo que eso no es verdad, pero también siempre se encuentran oportunidades de mejora. Y cuando uno está nervioso por la matriz o por algo, cuando se van, yo creo que es el llamado de alerta para decirle, mejore su matriz. ¿Usted cree que hay que tener una mejora continua en estos temas o una visita ya es garantía que todo está bien? No, yo creo que la visita no es garantía y eventualmente, producto de la respuesta que la compañía reporte más adelante, genere alguna señal de alerta que amerite otro requerimiento adicional. Ahí realmente es importante saber que la compañía, pues cada día que salga a hacer negocios va a estar expuesta a los riesgos y pueden haber pequeñas cosas que realmente la afecten y tal vez no nos demos cuenta. Algunas gigantescas y que deben saber las personas es cambiaron de negocio, incluyeron una nueva línea de negocio, pues ahí tal vez hay que tomar alguna medida. Vincularon nuevos empleados y tal vez desconocieron algún procedimiento, ahí tendrían que hacer alguna revisión en particular. Digamos que salir a hacer negocios en sí cada día pues expone a unos riesgos en los cuales el oficial de cumplimiento junto con los demás colaboradores pues deben estar muy atentos. Sí, varias autoridades, la UIAF, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, hablan muchísimo del análisis del entorno, del contexto interno y externo. Y hay entidades que dicen, no, mi manual sigue igual y usted hace algo diferente, pues ahora acepto bitcoins, abrí una sucursal en Curazao, sí, ahora el conocimiento del cliente es virtual, ahora hago todas las reuniones por Teams. Realmente con la pandemia, con todas las nuevas tecnologías, con el fintech, el contexto ha cambiado muchísimo y los manuales también tienen que acoplarse. La pregunta es, ¿también las normas se van a acoplar a esta nueva realidad? ¿Cree usted que nos van a llegar nuevas siglas, nuevos sistemas de gestión de riesgo, que vamos a tener revolución en esto o ya estamos en un momento en que las normas van a estar más estables? No, yo creo que los cambios, me ponía a revisar y los cambios en esta materia en los últimos 10 años han sido gigantescos. Em, de sujetos obligados, el COMPES de 2013 da cuenta de 6.000 sujetos obligados y cifras públicas de la OIAF a marzo de 2023 da cuenta de 26.000 sujetos obligados, en donde ahorita muchas entidades, por ejemplo, del Estado, van a comenzar a adoptar estas medidas en materia de prevención. Revisaba una entidad eh, mixta y, por ejemplo, habían decidido adoptar muchas cosas del SagriLab. Y usted lo dice con una sonrisa especial porque sé que usted es de los que ha promovido muchísimo eso que llaman el compliance público, el SARLAF público.
eso que es una buena práctica, cuéntenos eso en qué está. Bueno, ahí me gusta hacer mención a que yo creo que las normas están para tener una oportunidad de mejora. Eh, Hay algunas que han servido, para decirlo así, como para sacudir el mercado, requieren alguna actualización, pero yo creo que ha sido muy importante la labor de algunas autoridades para impulsar la de otras, que algunas digan yo tal vez estoy un poquito quedada, ¿qué voy a hacer al respecto? Eh, Ahorita algunas entidades han venido adoptando esos sistemas ya por mandato y porque dicen, mire, yo tengo que estar protegida. Muchos funcionarios públicos han, en algún momento decían, es que a una entidad no se puede utilizar para lavar activos. Una entidad pública, ¿cómo la van a utilizar? Producto de un esfuerzo gigantesco, muchos funcionarios en este momento usted les pregunta y dicen, ¿en su entidad se puede lavar activos? Sí, claro que sí. ¿Se puede financiar activos? Sí. Y hay personas que no se imaginan, pero las empresas del Estado compran y pueden terminar comprando las empresas fachada que están entregando activos ilícitos para que les entreguen un cheque del presupuesto nacional, municipal, departamental. Entonces se está cambiando dinero público por dinero ilícito. O inclusive los pagos de impuestos, los tributos, pueden existir devoluciones, pueden hacer la deuda pública. Las empresas emiten deuda con las licencias, con los permisos que dan. Los subsidios pueden ser desviados. Entonces no solamente tenemos corrupción y defraudación a las arcas del Estado, sino tenemos lavado puro de entregar un activo ilícito para recibir un activo completamente ilícito. Entonces sí existen tipologías, sí hay documentación y es un riesgo real en las empresas públicas. ¿Eso se está hablando en Colombia? De eso se está hablando en Colombia y para darles algunos ejemplos, algunos criminales, uno podría decir, no tienen respeto por las entidades, podrían decir, mire, qué pena entidad X, yo le acabé de consignar 100 millones de pesos, pero es que me equivoqué, devuélvame, porque es mi plata y yo no tenía que pagárselo. Tal vez ahí no se está haciendo un proceso de vida de diligencia de qué fue lo que pasó y la entidad podría estar expuesta. Y es ahí uno de esos ejemplos donde uno cree que actuó de manera ética porque devolvió el dinero que no era de uno y está ayudando a lavar. Entonces, como no solamente la ética, el lavado de activos, la corrupción, el soborno transnacional, nos piden no solamente una ética de hacer el bien de manera ciega, sino de ser inteligentes y gestionar los riesgos. Es algo todavía más complejo. Exactamente. Otro ejemplo y que se ha venido hablando un poco más es de la financiación del terrorismo y podríamos decir que algunos grupos quisieran utilizar o apalancarse en los recursos que pueden llegar a dar algunas entidades para hacer inteligencia o también a un largo plazo vincularse a la entidad como funcionarios de carrera, funcionarios provisionales y tener acceso a información. La información pues es uno de los activos más importantes y tal vez desde adentro de la organización podría verse expuesta con estos temas. Y no es para alarmarse, sino es precisamente para evidenciar y tomar cartas en el asunto como ya lo han venido haciendo algunas entidades. Para empezar a sintetizar, a concluir, usted nos ha dicho, ante todo, que las preguntas del examen sí están disponibles, que nosotros sí podemos prepararnos. ¿Cuál es esa recomendación de cómo prepararnos para una visita? Bueno, está nuestro capítulo 10, digamos que ahí uno empieza a chulear. Eh, ¿Yo qué haría? Le haría, entre comillas, algunos exámenes a los colaboradores. Usted sabe cuáles son los riesgos a los cuales está expuesta la compañía. Usted sabe qué es el capítulo 10, sabe qué es la superintendencia de sociedades. Si yo me voy de vacaciones y viene la autoridad, ¿dónde está la información que puede llegar a necesitar la entidad? Realmente la superintendencia no va a ir a preguntar algo que el oficial de cumplimiento o ese buen oficial de cumplimiento juicioso no esté en capacidad de responder. Entonces le podrían preguntar, bueno, muéstreme dónde está su matriz, muéstreme cuál es la política.
Eventualmente yo haría un poquito duro el examen como oficial de cumplimiento y les haría unos simulacros. ¿Qué pasa si el día de mañana, por ejemplo el lunes, nos levantamos con la noticia que nuestra empresa fue utilizada para lavar activos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el representante legal? ¿Qué va a hacer el área de comunicaciones? El manejo de crisis puro y ¿Cómo duro. vamos a hacer ese manejo de crisis? Piensen que la noticia se dio hoy lunes y tal vez la autoridad sí tenga que venir un poco más rápido. Entonces, ¿yo qué voy a alistar? ¿Cuándo fue que hice la última capacitación? No he hecho capacitaciones hace 2 años. Y esa política de supervisión que usted ha hablado, donde están esas 18 preguntas, esos 18 temas que van a revisar, ¿dónde se consigue? Se consigue en la página de la Superintendencia de Sociedades. En el siguiente link que vamos a poner acá abajo va a estar. Entonces, ese documento, primero, uno sí debería tener el capítulo 10 en 2 columnas para poder chulear y ver cómo está, y tener esta política de supervisión para prepararse. Y creo que la segunda recomendación que usted nos da y que es muy importante es el de decir la verdad en la visita. ¿Sí? Porque es que, primero, existen unos medios probatorios muy importantes, pero yo creo que también la graduación de las sanciones, el tema de la colaboración y el tema de haber dicho la verdad desde el principio y no desgastar al supervisor es tenido en cuenta, ¿no es cierto? Es tenido en cuenta que, por ejemplo, no haya sido sancionada previamente. Los criterios están definidos por el CEPACA y digamos que la autoridad está en la obligación de aplicarlos, entre comillas, para bien o para mal de la compañía de acuerdo a la conducta que haya tenido. En ese sentido, como les mencionaba, que no haya existido sanciones de manera previa, que por ejemplo haya colaborado con la autoridad y en algunos casos el allanamiento también es un criterio muy importante. Es decir, la autoridad, mire, realmente acá cometí un error, no somos perfectos, reconozco esta sanción. Eso ayuda la labor de la autoridad para que no haya tanto desgaste, pero también se le traduce a la compañía en una disminución de la sanción. Entonces, con unos mensajes muy claros de cómo prepararse para una visita, de cómo aprovechar las visitas, de cómo está el entorno nacional y el entorno internacional. Usted dijo una frase con la cual yo quisiera cerrar porque es una frase que en Colombia ha hecho mucha carrera y es una frase que creo que es la que resume todo, y es la cultura de la legalidad. Ustedes en Naciones Unidas, usted antes en las superintendencias, nosotros en los cargos que hemos tenido, estamos trabajando por esa cultura de la legalidad. Y vale la pena porque es que la cultura es lo que queda. Las normas, la cultura es lo que realmente queda. ¿Por qué no nos cierra con la visión que usted hoy, después de su carrera, tiene de cuál es el aporte de la cultura de la legalidad y qué podemos hacer para mejorarlo en Colombia? Pues yo quisiera cerrar con algo muy sencillo que me ha servido eh, desde pequeño cuando recibí mi formación en el colegio, y es acostarse con la satisfacción del deber cumplido. Eh, es algo muy corto, muy sencillo, pero desde donde ustedes estén, oficiales de cumplimiento, servidores públicos, en un organismo multilateral, en cualquier acción que uno en la noche pueda acostarse con la satisfacción del deber cumplido. Bueno, pues ya se dieron cuenta de lo interesante que fue la charla con este invitado, una persona que no solamente ha estado desde el punto de vista del supervisor y también desde organismos internacionales, y una persona que vive estos temas de la cultura de la legalidad y del compliance y que es capaz de explicarlos de una manera muy sencilla, pero también con un aporte técnico muy, muy importante. Eh, yo creo que hoy nos podemos acostar con la satisfacción de que por lo menos esta entrevista, muchas gracias, pues fue el deber cumplido y quedan las tareas. Esto es un trabajo que no termina, esto es un sistema de mejora continua y lo que queremos dar acá con este podcast son unas recomendaciones muy concretas como las de hoy para que ustedes puedan hacer su trabajo y entre todos ayudemos a mejorar y lograr esa cultura de la legalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, y feliz día, feliz tarde.